Acompáñenme por favor a leer Lucas capítulo 10 del verso 22 al verso 24. Lucas capítulo 10, verso 22 al verso 24. Son las palabras de Jesús. Jesús se las está dando a conocer a sus discípulos. Y les dice algo muy importante, les dice y les muestra algo que ellos en su entendimiento no alcanzaban a entender del todo, pero es algo que a nosotros nos debe de llevar a valorar lo que se nos ha concedido. Lucas capítulo 10, verso 22 al 24, dice: todas las cosas, está Jesús hablando, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesucristo empieza abriendo y diciendo: todo me ha sido dado. ¿Qué es todo? Todo, absolutamente todo se le ha dado al Hijo, a Cristo Jesús. Y también dice una afirmación y dice: nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y después la lectura continúa y dice el verso 23, y volviéndose a los discípulos, y después centra su atención a los discípulos y les dice aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Verso 24, porque os digo que muchos profetas, les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. En esta hora vamos a estar hablando sobre los profetas. ¿Alguien tiene una idea de qué era un profeta o qué es un profeta? O según la Escritura, ¿qué dice la Escritura en el Antiguo Testamento de los profetas? Bueno, primero, como introducción de este tema, vamos a estar hablando sobre los profetas. Y el texto base en donde nos vamos a estar centrando, primero voy a dar una introducción que va a ser un poco amplia para poder entrar y ver qué es lo que dice la Escritura sobre ellos. Y después, para nosotros entrar en este contexto de lo que estaba diciendo Lucas y nosotros valorar lo que se nos ha concedido. Los profetas eran personas que transmitían un mensaje de Dios, eran personas que Dios usaba para que a través de sus obras y de sus palabras Dios se diera a conocer o les comunicara algo de forma personal. Vemos cómo realizaban ciertos actos simbólicos que servían como en algunas ocasiones como dramáticas parábolas vivientes. Por ejemplo, no sé si recuerdan el profeta Oseas. El Señor le dice: ve y cásate con una mujer de muy malos pasos, con una mujer que se prostituye. Ve y cásate con ella. El profeta decía: ¿cómo? Pues si yo soy alguien consagrado, si yo soy alguien santo, ¿cómo? Y el Señor le dijo: porque tu relación matrimonial, eso que tú vas a sentir, eso que tú vas a vivir, es el mismo dolor que yo veo, siento por mi pueblo. Yo soy el esposo y mi pueblo es la esposa. Después de que la toma como esposa, tuvieron hijos. Pero después esa mujer volvió a sus malos caminos. Y el Señor nuevamente va y le dice: ve y cómprala en el lugar de esclavos. ¿Cómo, Señor? Una historia que nos cuenta un corazón roto. Y más que lo del profeta, o sea, es que obviamente lo estaba viviendo, era para que el profeta en toda su existencia pudiera sentir el sentir que tenía Dios por la condición de cómo estaba el pueblo para con él, un pueblo infiel. Entonces vemos cómo los profetas no solamente hablaban, sino que aún sus vidas dramatizaban y eran su diario vivir, era algo viviente que nos demostraba un sentir que había en el corazón de Dios.
aún su estilo de vida, las palabras, la forma en cómo el Señor les decía. ¿Recuerdan cómo, por ejemplo, al profeta Jeremías le dijo, ve, ponte un yugo? Cosas que delante de nuestros ojos es algo que dices, ¿cómo? Pero el Señor los usaba para dar a conocer un mensaje y también para revelar cómo era la condición del pueblo. Y sus vidas o lo que Dios les llamaba a hacer eran actos simbólicos que servían para llamar al pueblo, principalmente al arrepentimiento. Vemos cómo el Señor utilizó a los profetas como una especie de recipiente para que fueran como un contenedor que recibían la palabra de Dios y que después fueran un instrumento para darla a conocer. La palabra profeta significa, hay 3 tipos de palabras para palabra profeta en el Antiguo Testamento. Normalmente nuestra traducción la traduce como vidente o profeta. ¿Por qué vidente? Porque muchas de las veces también el Señor los usaba de una forma sobrenatural para ver visiones, para ver sueños. Y le llamaban vidente, era alguien que tenía un mayor conocimiento, una mayor capacidad de ver lo que la mayoría del pueblo no alcanzaba a ver. Y otra palabra también es profeta, que significa uno que es llamado a hablar de parte de Dios. Vemos, por ejemplo, también la historia de Moisés. Moisés también dice la escritura que fue un profeta. Se supone o se dice que es el líder más grande de Israel. Hasta el día de hoy los judíos lo tienen como uno. Rinden culto, rinden honor a la ley de Moisés. Pero fue solamente un prototipo profético de Cristo Jesús, porque dice en Hechos capítulo 3, verso 21 al 24, que Dios habría de levantar un profeta como Moisés y que a cualquiera que no escuchara lo que ese profeta hablara, vendría a ser cortado del pueblo. Y hace referencia a Cristo. También, por ejemplo, vemos cómo Elías en la transfiguración, el Señor también se dice que en el futuro, ya después que Elías ya no estuviera, Dios habría de manifestar el espíritu, como un espíritu de Elías al pueblo para venir y traer como al arrepentimiento. No sé si recuerdan al profeta Elías, que Dios lo puso para ir con los reyes y decir, acá, Jezabel, no te es lícito. El Señor los usaba. Imagínense ese gobierno corrupto y la autoridad que el profeta en cierta forma le había dado, porque hasta el rey, él tenía que irle a dar palabra profética y hablarle de parte de Dios para que después el rey no pudiese haber dicho, no, el Señor no me habló. Entonces eran hombres muy usados, súper usados. También se dice, por ejemplo, que Samuel, ¿recuerdan la vida de Samuel? Samuel se dice que era un profeta también. Y Samuel fue usado para guiar a Israel durante esa transición de una monarquía de una teocracia a una monarquía. ¿Recuerdan cómo Samuel tenía visión y les dice, ustedes están pidiendo un rey como el que tienen las demás naciones, no viendo que ya hay un rey sobre ustedes? ¡Cuidado! Alcanzaba a ver más allá y antes de poner a un rey humano, les advirtió, les dijo, mira, los reyes se enseñorearán de lo que es tuyo. Y hermanos, al día de hoy esto también lo vemos. Cuando se transiciona de esa teocracia, el gobierno de Dios, para un gobierno, aún dentro del gobierno divino, a un gobierno humano. Y Dios levanta profetas diciendo, cuidado, porque lo que estás pidiendo y donde estás poniendo tus ojos es un rey natural, es un rey terrenal, no viendo que hay un rey celestial que tiene un eterno gobierno y su gobierno no tiene fin. Y Dios pone profetas así como Samuel. Samuel también ahí ustedes lo van a poder ver que también no solamente fungió como profeta, sino también como un sacerdote, como un juez, pero también como profeta pudo ver visiones. ¿Recuerdan cómo hasta Elí reprendió a Elí, al sacerdote en turno?
Es decir, es gente que el Señor los pone en el ministerio con una autoridad tal que en cierta forma en algún momento les puede decir a gente que está en el gobierno o que están bajo, que tienen liderazgo en sí, en el gobierno de Dios, pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles, y se levanta un profeta y les empieza a decir así como Elí, tus hijos, Elí, los estás poniendo primero. El Señor me habló por visión que tus 2 hijos habrán de morir el mismo día y que la presencia de Dios y el arca habría sido llevada por los enemigos. La autoridad tan grande que el Señor le daba a los profetas. Cualquiera le dice, no, ¿cómo yo le voy a decir al pastor? ¿Cómo? Pues un profeta era alguien encargado de hacer una especie de atalaya y advertir, porque también ahí dice la escritura en Ezequiel, te he puesto como atalaya para que les adviertas que si no se convirtieren de sus pecados, en sus pecados morirán. Pero si tú no les adviertes, su sangre demandaré sobre ti. Un atalaya era alguien que estaba por encima de las murallas y que tenía una visión mayor al que la mayoría del pueblo acá. Y el Señor les dice, pero si tú les adviertes, ten cuidado con el pecado, ten cuidado. Delante del Señor yo estoy libre sobre ti, sobre tu sangre. ¿Por qué? Porque te advertí en el nombre del Señor. Era alguien que tenía la autoridad como para confrontar. ¿Y a quién le gusta cuando lo confronta? ¿Recuerdan al profeta Natán cuando fue con el rey David? Y le empieza a contar una historia. Y el rey David, pues habiendo ocultado todo, habiendo escondido su pecado, dice, aquí nadie vio, nadie supo, yo así, aquí soy el rey, yo hago y deshago. Pero se olvidó que hay el testigo fiel y verdadero, al que no puede ser burlado. Y le manda a llamar a uno de sus profetas y le dice, ve con David, porque mintió, adulteró. Y él se encarga solito de poner todo a la luz. Y no con la evidencia de destruirnos. No. Él pone todo en evidencia para nosotros poder proceder en arrepentimiento y que nuestro corazón clame por misericordia a Dios. Cuando el profeta Natán le dijo, ese hombre eres tú. Porque es muy fácil ver y juzgar las acciones de los otros. Y decir, yo sí, digo, ese hombre qué bárbaro agarró, porque no dio una de las ovejitas y agarró la de aquel hombre que solo tenía una. Ese hombre es digno de muerte. Y el profeta Natán diciendo, ese hombre eres tú. Vaya autoridad. Ahora sí, ahorita muchas de las veces perdemos cierto contexto, pero en aquel entonces un rey tenía la potestad o la facultad de dar muerte, porque también fungía como una especie de juez. Aquí el profeta tenía tal autoridad que no tenía miedo de manos de caer en mano del rey, sino tenía miedo de realmente proceder fuera de aquel que verdaderamente es su jefe, que era Dios. Como quien dice, ellos sabían que su vida estaba en las manos de Dios. Es como si ahorita, traduciéndolo el hoy por hoy, el Señor te manda a dar un mensaje a alguien que tú sabes que tiene la facultad. ¿Tú irías? ¿Tendrías la valentía de ir y exhortarle y reprenderle en su pecado, aún sabiendo que tu vida está de por medio? Pues siendo honestos, cualquiera diría, pues la pienso, ¿ah? En aquel entonces era así, el profeta sabía que el solamente ir a darle una palabra de exhortación, de arrepentimiento, de evidenciar su pecado, era quizás causa de ser alguien que iba a estar considerado como muerto. Un Elías fue perseguido, tuvo que vivir exiliado por más de 3 años. ¿Recuerdan cuando no llovió por más de 3 años porque el rey Acab lo estaba persiguiendo y de muerte?
Pero ahí se ve la fidelidad del Señor. Y la fidelidad eran hombres que estaban por la verdad, sabiendo si perezco que perezca, pero siendo fiel a Dios. Tanto que aprender de los profetas. La Escritura nos dice, compra la verdad y no la vendas. Y se necesita valentía para en algún momento exhortar, cuando es el Señor llamándote a hablar. Porque dice la Escritura que en los posteriores tiempos vendríamos a ser llenos del Espíritu Santo y hombres y mujeres profetizarán. El Señor nos ayuda. El Señor nos dé esa autoridad y también a la vez ese mismo temor al Señor para aprender de que si en algún momento el Señor nos habla o nos llama a dar una palabra, sí, Señor, ay de mí. Porque el Señor es el mismo Dios que tuvieron estos profetas, es nuestro mismo Dios, hermanos. Porque dice la Escritura que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Vemos cómo también el Señor usaba a los profetas para en algún momento, por ejemplo, pedirle a Dios truenos y lluvia. Esto también lo vemos ahí en Samuel capítulo 12, verso 18. También vemos cómo Elías oró para que no lloviera y después oró para que lloviera. Les daba una especie de señales y prodigios, los acompañaban respaldando que la palabra de Dios moraba en ellos. Eran hombres usados en los milagros, en las sanidades. ¿Recuerdan cómo un profeta también ahí le puso los higos y sanó? Un rey. El Señor es un Dios de milagros. Y el Señor da vida hasta los muertos. No solamente sana, también el Señor levanta. El Señor mismo dijo que Él habría de dar vida a los muertos. Despertar a aquellos que duermen. Él tiene el poder de levantar a aquellos que estamos muertos en vida, muertos en delitos y pecados. ¿Recuerdan aún cómo los huesos de un profeta resucitaron a un muerto? Más que el profeta sabemos quién moraba en el profeta. Porque si vamos en el original se los voy a escribir aquí. Sabemos que en el hebreo no hay vocales, o sea, la A, la E, la I, la U, no hay. Entonces hay solo consonantes, 22 consonantes. Pero se sabe por tradición oral que se dice Naví, que significa profeta. Pero si ustedes van en el hebreo pictográfico, que era más o menos lo dibujaban con bolitas y palitos, para nosotros poder entender de una forma más simple lo que se estaba diciendo, la B es una representación de una casa. Es que no recuerdo bien cómo es, pero es una casa, es una representación de una casa. Y esta es una representación de un esperma. Una semilla. ¿Cuántos saben que en el esperma o en la semilla se produce la vida? Cuando el esperma es fecundado, hay vida, ¿cierto? Bueno, lo que está diciendo aquí es, ¿a quién representa esta semilla? A Cristo Jesús. Cuando la semilla fue enterrada, cuando la semilla, o sea, Cristo murió, produjo mucho fruto. Fue un árbol que produjo mucho fruto. Bueno, prácticamente el significado de profeta significa la semilla en la casa. En otras palabras, significa el Espíritu de Cristo en la vasija, en esta casa. Por eso la Escritura después dice, los profetas que profetizaron no hablaron de su propia cuenta, sino que el Espíritu de Dios que moraba en ellos hablaba. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que aunque los profetas en cierta forma estaban limitados para ver a Cristo porque no les tocó en su tiempo, ciertamente esta semilla, la semilla de Cristo Jesús, moraba en su carne, en su cuerpo. Por eso encontramos ahí en Apocalipsis que dice, el espíritu de la profecía es el testimonio de Cristo. A ver, no estoy entendiendo. Claro,
para que los profetas profetizaran algo de parte de Dios, tenían que tener la semilla. Tenían que tener a Cristo en algún sentido. El Espíritu de Cristo en ellos hablando. Entonces vemos cómo lo que ellos hablaron no es de interpretación privada, sino que fueron hombres inspirados por Dios. Sabemos que Dios usa instrumentos. Yo les puse un ejemplo ahí para poder escribir, nosotros tenemos nuestra Biblia. Y obviamente es una Biblia escrita por hombres. Y usaron algunos pieles, algunos cincel de piedra, algunos... ¿Recuerdan cómo las tablas fueron escritas en piedra? Bueno, eso es por la mano de Dios, pero a veces escribían en papiros, en rollos. Y el Señor usó instrumentos. Nosotros al hoy por hoy, ¿con qué escribimos? Ahorita yo estoy escribiendo con un plumón, usted a lo mejor con un bolígrafo. Es un instrumento. Pero el autor de la inspiración tiene que ser Dios. Un profeta como Moisés, ¿cómo es posible si él nació ahí en el 1400 antes de Cristo y está escribiendo de cómo fue el origen de todas las cosas antes que el hombre fuera, antes de que el hombre existiera? ¿Cómo? Pues porque era el Señor revelándole y Moisés escribiendo. Un instrumento. Y como el ejemplo que puse, yo no le digo yo te alabo, instrumento, te glorifico, pluma, porque wow. No, sabemos que esto solo es un instrumento. Un bolígrafo es un plumón. Nosotros, Moisés fue un instrumento. No adoramos hombres, no adoramos a Moisés, no adoramos a los profetas. Son solo un instrumento. A quien adoramos es al autor de toda la escritura, la cual está escrito ahí que dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Glorificamos a aquel que podemos nosotros ver y atestiguar que la palabra que tenemos al hoy por hoy no pudo haber sido de hombre. Glorificamos y no nos fijamos en el instrumento, glorificamos solo al que es digno de recibir la gloria y la honra. Pero ciertamente hay que ver que Dios usa instrumentos como los profetas. Pero no perdemos pisada. Sabemos quién era en el profeta. Sabemos quién estaba usando Dios en el profeta. La semilla que estaba en la casa. Cristo Jesús. Entonces vemos cómo el Señor en cierta forma utilizaba de muchas formas y grandemente instrumentos por gracia para manifestarse en su poder, en sus maravillas, en su grandeza. También, por ejemplo, vemos cómo Dios utilizó a los profetas para ungir reyes. Ahora, como paréntesis, ahorita nosotros hemos visto que hay algunos que te dicen: yo te unjo para que seas un prosperado, o yo te unjo para que andes en las naciones, y luego es un hombre que rinde cuentas a otro hombre. A ver, aquí el que unge es Dios, porque Mesías significa el ungido, y a Cristo y solo a Cristo se le ha dado la plenitud del Espíritu, no a hombre alguno. Se le ha dado a Él porque Él no solamente fue hombre, sino que Él es Dios encarnado. Entonces, sí, ciertamente aquí vemos cómo el Señor le dijo, por ejemplo, a Samuel: ve y unge a David. Pero quien realmente lo estaba escogiendo no era Samuel. ¿No se acuerdan cómo Samuel se fue con esta finta? No, pues este se ve que va para rey. Este se ve uno de los hermanos de David. Mira, sí me llena el ojo. Cuando el hombre unge, es un ministerio que no va a ser respaldado por el Señor. Pero cuando es el Señor ungiendo y diciéndole a un profeta: ve y unge al que yo he escogido, tiene el respaldo de Dios. Por eso hay muchos que dicen: no, yo voy al instituto bíblico para graduarme como pastor. Cuidado, si el Señor no nos ha llamado a ser pastores, así tengas título, tiene que ser el respaldo del Señor, y es un ungimiento que viene de parte de Dios, que el Señor lo confirma a través de profetas, poniendo en el entendimiento las cosas como son. Entonces vemos aquí que el Señor le dice a Samuel: ve y unge a David. Este es el Señor, a su tiempo vas a ser rey de Israel.
El Señor es el que escoge, el Señor es el que unge, y simple y sencillamente manda a alguno de aquellos que tienen entendimiento y la visión o visión de Dios en la medida que el Señor le ha concedido para ir y hacer lo que el Señor le ha llamado a hacer. Es alguien que puede testificar, tiene la autoridad de testificar. Ha sido llamado por Dios o no ha sido llamado por Dios. Y claro que a la mayoría de los reyes o que están en posición de reyes, hablando el gobierno espiritual, que se les diga tú no, pues no les gusta. Pero el Señor habla y el Señor da testimonio a nuestro espíritu, quién sí y quién no. Y también da testimonio a nuestro espíritu y nos dice, probad a los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Y aquel que no da gloria a Dios y agarra gloria para sí mismo es un falso profeta. Hay muchos falsos profetas al hoy por hoy, hermanos. La Escritura dijo, Jesús dijo, en mi nombre vendrán diciendo, yo soy. Cualquiera que te dice, el Señor me dijo y es mentira, tengamos cuidado. Ahora, toda profecía tiene que ser puesto a prueba para ver si realmente tuvo cumplimiento o no. Y no solamente hablamos en términos futuros. Tiene que ir respaldada el testimonio de una vida intachable, como lo hemos visto ahí en Primera de Timoteo. Una vida intachable en su proceder. No estamos diciendo en perfección total, pero una vida con madurez que sabe que la gloria es solo para Dios y que hay que andar con temor y temblor en este mundo. Y así como dijo Salomón, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Un profeta, verdadero profeta, es alguien que teme al Señor. Es alguien que también en cierta forma te habla de juicio. Un Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la hacha ya está puesta. Es alguien que te habla las consecuencias de la desobediencia a Dios. No es alguien que te dice, no, no pasa nada, todo va a estar bien. No, sí, bueno, ya, pecaste, bueno, pero no pasa nada. No, es alguien que te dice, no vuelvas. Y no vuelvas, para que no te suceda algo peor. Arrepiéntete. Busca a Dios, que el Señor te conceda arrepentimiento. El reino del cielo se ha acercado. Vemos como también los profetas no solo predecían el futuro, sus mensajes además instaban a Israel a honrar a Dios. Vemos también cómo, por ejemplo, sentían un celo especial. Le estás robando a Dios. Lo encontramos ahí en Amós. Tomar un lugar, una posición que no nos pertenece, es de cuidado y es robarle a Dios. Solo hay un Rey de reyes y Señor de señores. Y un profeta es usado para simple y sencillamente dar testimonio que el Altísimo es Él. Aquí no hay ninguno alto. Aquí todos, Él es el Altísimo. Nosotros como hombres, seres imperfectos, necesitados de un Dios poderoso. Seres débiles, necesitados de un Dios que tiene poder. Él es el Todopoderoso. Él es el que todo lo puede. El Señor les dio entendimiento aún del futuro. También les advirtió, les enseñó cómo hacer estrategia para la guerra. Vemos cómo, por ejemplo, el Señor le dio estrategia a Samuel para ganarle a los filisteos. Es alguien entendido de, no puedes bajar la guardia, estamos en una lucha espiritual, no abras puerta. Las pequeñas zorras echan a perder la viña. Les da estrategia para poder vencer. Sabemos que la victoria total la tenemos ganada, pero ciertamente hay pequeñas batallas en como creyentes que librarlas. Y el Señor nos dice, mantente militando, fiel. Y el Señor usaba a los profetas para hablarle al pueblo, animar al pueblo, dar estrategia al pueblo. Usaba a los profetas para advertir al pueblo.
a pesar de que muchos de ellos los miraban con desprecio, eran encarcelados y eran ignorados. Lo vemos en Jeremías, ¿recuerdan? Jeremías en el pozo. A Jeremías lo querían matar aún su propia familia y aún se decía pueblo de Dios. Criticaban la adoración vana. Si ustedes ven ahí en Amós capítulo 5, verso 23 al 24, era gente celosa y era gente que les hablaba al pueblo: solo a uno adorarás y solo a él servirás. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre da gloria. Había un celo especial para que no hubiese adoración superficial. Era una adoración, era un celo especial por adorar solo a Dios. También los profetas anunciaron, criticaron los fracasos sacerdotales. Veíamos cómo había algunos sacerdotes que le eran infiel a la mujer con la cual habían hecho pacto en su juventud de matrimonio. También vemos cómo ahí en la escritura, por ejemplo en 1 de Samuel capítulo 10 verso 5 y también en 1 de Samuel capítulo 19 verso 20, el Señor usaba instrumentos que tenían este don, este llamado a los profetas para formar escuelas, unas especies de instituto bíblico. ¿Recuerdan cómo ahí había escuelas de profetas? Y ahí la escritura dice que en algún momento Saúl se topó ahí con algunos de las escuelas de profetas y hasta terminó profetizando. ¿Recuerdan? El Señor les daba un cierto don para ver, para enseñar, para que aún las palabras que el Señor les daba fueran por la gente que el Señor les había dado, el mismo llamado, el mismo sentir, fueran también instrumentos para el servicio de Dios. Quienes escribían las palabras que el Señor les daba a los profetas eran quizás alumnos, gente que eran aprendiz, que estaban también en este tipo de escuelas y para que preservaran las palabras. No sé, vemos por ejemplo un Jeremías que predicó, era un profeta que predicó antes del exilio, en el exilio y después del exilio. Y luego Dios levanta un Daniel diciendo, ¿recuerdan las palabras del profeta Jeremías que decía que después de 70 años de cautiverio el Señor nos habría de rescatar? Era porque había gente que sabía que se tenía que preservar esa palabra, porque no era palabra de hombre, era palabra de Dios, y que estaba hablando del porvenir, hablaba de lo que iba a suceder en las naciones. Y la escritura, si nosotros lo vemos en el contexto histórico, vemos que nadie de nosotros puede decir que la palabra, la Biblia, es palabra de hombre. El solo hecho de que la nación de Israel está como nación al hoy por hoy, era una profecía que Jesús habló en Mateo 24, no recuerdo el pasaje, pero dice, cuando tú veas que la higuera, que Israel desaparece y vuelve a aparecer, eso fue hace 2000 años. ¿Cómo es eso que una nación va a desaparecer y de la noche a la mañana va a volver a aparecer? Y el Señor diciendo esa profecía, y nosotros los vemos en los evangelios, que fueron escritos en el primer siglo, hace 2000 años, de al hoy por hoy. En estos días se está viendo esa profecía cumplida. Y yo siempre he dicho, muéstrame cualquier otro libro en donde realmente una profecía improbable, ninguna otra nación ha desaparecido y ha vuelto a aparecer de la nada más que Israel. Tenemos la palabra profética más segura, hermanos, es la escritura y es la palabra de Dios. El Señor, el futuro le es historia, porque el Señor es desde la eternidad para la eternidad. Y por gracia ha mandado a hombres, escribe, instrumentos, gente que alcanza a entender que es palabra de Dios. Y que cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Hubo gente, hombres de Dios, que alcanzaban a valorar el libro que tenemos al hoy por hoy, que entendía bien, mi vida es pasajera, cielo y tierra, yo soy tierra, pasará, pero esta palabra hay que preservarla porque es más valiosa que el oro. Como pregunta y como aplicación, ¿valoramos la palabra que tenemos en nuestras manos? Para que ellos pudieran tener un rollo. Contados, tenían que ir a la sinagoga los sábados y el rollo era abierto, y con tal delicadeza nosotros al día de hoy con total libertad podemos
abrir la Escritura, clamar al Dios de la Escritura, aquel que inspiró esa palabra para darnos a conocer su mensaje. Somos privilegiados, la atesoramos más que al oro. El Señor nos ayude. Si no, yo te animo a que lo más valioso que tengas contigo sea la palabra de Dios. La palabra de Dios escrita en tu corazón. Darle cabida, que seamos esa tierra fértil. Cuando el sembrador salió a sembrar, cayó en tierra fértil y dio mucho fruto. Que seamos ese corazón, sea esa buena tierra en donde su palabra es sembrada. Y simple y sencillamente estamos dispuestos a arrancar, a quitar la piedra, a quitar la maleza y a tener cuidado de cualquier tipo de distractor que quiera venir a robar la semilla. Es palabra de Dios. No permitamos que la palabra de Dios caiga en tierra y sea robada. Que caiga en nuestro corazón, que es una buena tierra en donde produce mucho fruto. El Señor usaba este tipo de llamados de ministerio, dones especiales por el Señor, para formar escuelas, para formar institutos, para que la enseñanza de Dios, una enseñanza en un gobierno teocrático, en un gobierno centrado en Dios, no en el hombre, corriera. La pregunta aquí es, ¿el Señor sigue usando profetas? ¿Usted qué piensa? Y más que lo que nosotros pensemos, ¿qué dice la Escritura? Yo me gozo, hermanos, porque al hoy por hoy el Señor sigue usando profetas. Y si no, usted búsquelo, yo no quiero influenciar. Usted, como un buen discípulo de Berea, que aunque Pablo estaba aquí, iba a su casa a escudriñar la Escritura, a ver si lo que Pablo había dicho que era verdad. Pero de acuerdo a lo que yo veo en la Escritura, dice que el Señor, después que vino, murió, fue sepultado, resucitó y ascendió, dio dones a los hombres y repartió como Él quiso. Y a algunos les dio el don de el ministerio de ser maestro, pastor, evangelista, profeta y apóstoles. Al día de hoy, hermanos, aunque quizás no los vemos así, el Señor usa profetas y tiene un ministerio. Le ha concedido por gracia el ministerio del profeta. Pero nuevamente digo, tengamos cuidado porque hay falsos profetas y muchos dicen, y el mismo Señor dice, el Señor dijo, y el Señor nunca dijo. Y vamos a dar cuenta de cada palabra que salga de nuestra boca. Tengamos cuidado también cuando decimos, el Señor dijo, y no dijo. Porque estamos hablando no en representación de una persona, como usted y como yo, estamos hablando en representación de Dios. Entonces en esto tengamos cuidado, porque el mismo Jesús dijo, muchos vendrán en mi nombre diciendo. Falsos profetas al hoy por hoy. Es más, yo creo que un profeta que tiene entendimiento y que ha visto, porque la mayoría de los profetas que vemos en el Antiguo Testamento vieron el trono de Dios. Un Isaías capítulo 6. Vi el trono de Dios y sus faldas llenaban el templo y había querubines y decían santo, santo, santo. Y yo caí como muerto. Un verdadero profeta es alguien que tiene bien marcado quién es el que reina y anda con temor reverente porque sabe que con él no se juega. El Señor nos dé discernimiento. Un verdadero profeta tiene bien entendido el señorío de Cristo y que es un señorío de generación en generación. Y es alguien que te guía solo a Dios, solo a Cristo. No toma nada que no le pertenece. Y siempre es alguien que tiene un entendimiento con mayor proporción y un fervor mayor a verlo a Él en el trono. Dios nos ayude. Vemos cómo la mayoría de los profetas tuvieron ciertas experiencias en común. Entre ellos, obviamente, una marca esencial en su llamado. Ellos sabían que era un llamado de Dios.
Hubo alguien que me dijo, no, pero pues oiga, ¿usted me va a respaldar? Nos preguntaron, bueno, pero si salgo con título de pastor. No, la verdad nosotros no te podemos dar eso, te podemos dar un reconocimiento que no tiene validez oficial, porque el llamado lo hace Dios. El llamado lo hace Dios. Eso sí, el llamado es para todos en prepararnos en la fe, pero un llamado para alguno de los ministerios, hablando de pastores, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles, es un llamado que solo lo hace Dios. Y ahí es pero usted me va a respaldar. La cobertura no la da hombres, la cobertura viene de Dios y el respaldo viene de Dios. Porque el día de mañana que andes sufriendo en el ministerio y estés siendo perseguido, el único que realmente te va a sostener es Dios. Jeremías pudo haber dicho, no, yo ya no, pues es que a mí, fíjate que yo vengo de la escuela y no me respaldaron, ahorita yo estoy en el pozo. Hermanos, a la hora que se vienen las cosas color de hormiga, cuando estamos en el llamado del Señor, sabemos de quién dependemos y nuestra vida de quién está en sus manos. En el ministerio se padece y un buen siervo es probado. Un buen siervo es probado. Y así como Pablo dijo, en escasez, en persecución, en golpes, en azotes, peligros de muerte, él sabía a quién Dios lo había llamado, hermanos. Así nosotros sabemos quién nos ha llamado. Y no solamente llamado al ministerio, también sabemos que el Señor dio dones a los hombres y repartió como Él quiso. El de hospitalidad, el don de milagros, el don de sanidad, el don de... Los profetas recibían palabra de muchas formas y tenían muchas cosas en común. ¿En qué sentido? Principalmente que eran marcados con un llamado de Dios. Y que el Señor les hablaba a veces de una forma con mayor proporción que la mayoría del pueblo. Por ejemplo, a veces les hablaba por sueños, a veces les hablaba por visiones, a veces les hablaba incluso apariciones divinas. ¿Recuerdan a un Abraham que también se le conoce como profeta? Cuando vino los 3 ángeles, pero de uno de ellos dice que era el ángel de Jehová. Y después entre ellos dicen, encubriremos a Abraham lo que habremos a hacer. Iban a establecer juicio sobre Sodoma y Gomorra, porque sus pecados ya habían. Era una aparición de Cristo. La Escritura dice que sus salidas son desde el principio, y cuando habla la palabra principio hace referencia al Génesis, porque vemos en la traducción que Génesis en el original es una mala traducción. En el original es Bereshit, que significa principio, y cuando hace referencia a que sus salidas son desde el principio, vemos a Cristo aún desde Génesis, desde el primer libro de la Biblia. Entonces los profetas veían visiones, veían a veces incluso apariciones divinas, o a veces palabras, ángeles, o a veces sueños, o a veces visiones. El Señor los usaba de una forma extraordinaria y los usa de una forma extraordinaria. Les da a conocer cosas que están en lo oculto. Hablaban la palabra de Dios y ante todo eran voceros que llamaban al pueblo a la obediencia, apelando al pasado y al futuro. Era un recuerda el juicio que vino. Recuerda lo que está en Deuteronomio 28, estas bendiciones te seguirán si obedeces, pero estas maldiciones también por la desobediencia. Era un vocero de Dios apelando al futuro y al pasado de Israel. Y siempre su mensaje, cuando era recibido en buena tierra, producía justicia, misericordia, producía arrepentimiento, producía fruto, porque cuando es palabra de Dios, no vuelve vacía. Así como cuando la lluvia cae, riega la tierra y vemos que ¡pum!, de repente ya la hierba subió. Cuando verdaderamente es palabra de Dios, no vuelve vacía, hay fruto. Y hay fruto de arrepentimiento. Ahora sí, ¿por qué toda esta introducción en la casa y me tomé 44 minutos la mayor parte del sermón?
¿Y por qué solamente fui a Lucas capítulo 10, verso 23, 24 y verso 22? Porque si en algún sentido, a través de esta enseñanza o de esta introducción, pudimos valorar a los profetas, a esos instrumentos escogidos por Dios, y pudimos valorar al Dios de los profetas y al profeta de los profetas, que es Cristo. La escritura aquí nos dice de algo. Los profetas tenían un anhelo, hermanos, y es un anhelo que a usted y a mí se nos ha concedido. ¿Sabe cuál es ese anhelo? Nuevamente Lucas capítulo 10, verso 23. Y volviéndose a los discípulos, ¿cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Aquellos que estamos verdaderos discípulos. Nuevamente no vayamos a ser como Judas, que entregamos al maestro con un beso, que era un falso discípulo. Esto es para los verdaderos discípulos. El Señor les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. ¿Por qué? Me imagino a los discípulos diciendo: ¿por qué, Señor, soy bienaventurado? Y les dice: porque os digo que muchos profetas. Hermanos, a nosotros se nos ha entregado aún más que a los profetas, porque nosotros tenemos no solo el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento, que es el cumplimiento de todas las cosas en Cristo Jesús. Y sabemos que la profecía da testimonio de Cristo. La escritura, el Antiguo Testamento, da testimonio de Cristo, pero nosotros tenemos una revelación mayor porque vemos a Cristo en su mayor cumplimiento y vemos cómo a Cristo fue el que cumplió todas las cosas y aún las que están por cumplirse en su segunda venida. Se nos han concedido cosas mayores que a los profetas y ellos tenían ese anhelo. Ellos vieron en algún sentido a Cristo, pero nosotros lo vemos en una mayor proporción. Muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Lo veían solo de forma parcial. Nosotros podemos decir: he conocido a Cristo y ahora veo a Cristo desde la eternidad, ahora veo a Cristo en el Antiguo Testamento, ahora veo a Cristo en el Nuevo Testamento y ahora veo a Cristo en la eternidad. Él es el Hijo del Dios viviente. Es una revelación mayor de Cristo. Por eso el verso 22, ¿de qué me estás hablando? ¿En qué soy más bienaventurado? ¿Por qué soy más afortunado? A ver, no estoy entendiendo. El verso 22 es lo que le antecede y dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera. Hermanos, ¿qué es el Apocalipsis? Es el último libro de la Escritura. Igualmente, Apocalipsis es una traducción equivocada. La primera palabra dice la revelación, no viene en la palabra hebrea, sabemos que no vienen los artículos, es revelación. Es el libro de las revelaciones, ¿pero de qué? Del futuro, de lo que va a acontecer. Sí, pero más que eso, la revelación de Jesucristo que Dios les dio. Hemos recibido la revelación de Jesucristo, hermanos, a través de toda la Escritura. Y ahorita hay muchos profetas que apuntan a muchas otras cosas que no estoy diciendo. El Señor usa profetas para advertir de un futuro, de esto, del otro, pero principalmente apuntan y dan testimonio de Jesucristo. El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. Un verdadero profeta te va a apuntar siempre a Cristo, y a nosotros se nos han concedido mayores cosas, y no solo cosas, una mayor revelación de Cristo Jesús. Eres más bienaventurado. ¿Por cuánta razón? El Señor Jesucristo dijo de Juan el Bautista: ¿quién es el mayor de todos los profetas nacidos de mujer? Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque él vio a Jesucristo y dijo: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el mismo llamado. Ser de aquellos que apuntan a Cristo Jesús.
Si en algún sentido nos quedamos con el ojo cuadrado con los profetas del Antiguo Testamento, el Espíritu del Señor está sobre ti. Y son los tiempos en donde eres lleno del Espíritu Santo y los siervos, tanto hombres y mujeres, profetizarán. Habla de Jesucristo. Habla de Cristo. Tienes una encomienda mayor. Apunta las almas a Cristo. Ahorita hay mucha desviación. Se le llama escuela de profetas y te hablan de todo menos de Cristo. Te hablan de la moralidad, te hablan de esto, te hablan del otro y no te guían al arrepentimiento. No te dicen, arrepiéntete. Porque si antes toda palabra y desobediencia traída por los ángeles recibía su justa retribución, se nos ha concedido una mayor responsabilidad. Eres más bienaventurado, pero a la vez tienes una mayor responsabilidad. El Espíritu de Dios está sobre ti, el Espíritu de Cristo y esa manifestación de Cristo está sobre ti. Y fuimos llamados a hablar de Cristo Jesús. Esa revelación del Hijo se nos ha concedido por gracia. Cierro diciendo, ¿me apoyas por favor con la guitarra, Luis? Lo que está escrito en Efesios capítulo 17. Hermanos, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Le son locura. No las puede entender. Cuando tú hablas de Jesucristo, dicen, ¿de qué me está hablando? Vas a ser ignorado. Vas a ser alguien que va a ser quizás rechazado muchas veces. Yo no sé, pero también el Señor nos está llamando a prepararnos por si aún nos toca ver su segunda venida y estar dispuestos a morir como aquellos mártires que dieron testimonio de Jesús. Porque esos son los tiempos que se vienen en el Apocalipsis, los 7 sellos. Vendrá guerra sobre ti por causa de que el Espíritu de Cristo está en ti. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso Pablo rogaba por la iglesia en Éfeso, así como el día de hoy el Señor me llevó a rogar por esta congregación, aunque es una manada pequeña, aunque somos muy pequeños, para entender la proporción de lo que se nos ha dado. Por eso Jesucristo dijo, mayores cosas que yo hice harán. Pablo oraba por la iglesia en Éfeso diciendo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento moral, en el conocimiento médico, en el conocimiento psicológico, en el conocimiento... No. Que no estoy diciendo que eso está mal, pero hay una prioridad. Revelación en el conocimiento de Él. Los profetas no anhelaban ni los milagros, no, anhelaban verlo a Él. Y querían más de Él. Y querían conocer más de Él. Y querían verlo, mirarlo, como ahora nosotros el Señor nos ha concedido. Quizás un poquito más al profeta Isaías se le mencionó de que el siervo sufriente habría de venir, morir, resucitar, ascender, pero no les tocó en su tiempo. Nosotros conocemos no solamente que Él vino, Dios tomó forma de hombre, se hizo obediente hasta la muerte, fue sepultado con muerte de cruz. Resucitó, pero no solamente se quedó ahí. Él ascendió y Él está sentado sobre todo nombre que se nombra. Tenemos la historia completa. Y esa historia no habla la historia de Abraham, la historia de Isaac, la historia de Jacob, la historia del pueblo de Israel. Es la historia del Dios de ellos. Es la
historia de Jesucristo en nosotros, hermanos. El Señor nos da espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados. Hermanos, si aspiramos a algo mejor, una calidad de vida en esta vida, no está mal, pero no es el fin y no es el propósito para el cual el Señor nos alcanzó para redención. La herencia que tenemos es conocerle más y más a Él. Por eso Pablo dice: lo tengo todo por basura, por la excelencia del conocimiento de aquel que me amó. Ya no vemos a Cristo como uno más, como un profeta más, como un maestro más, como alguien a quien seguir. Lo vemos como el Dios Altísimo, aquel que mora en las alturas, y Él es nuestra herencia, Él es nuestra porción, Él es nuestro deseo. Tengamos que vivir en esta tierra como tengamos que vivir, como peregrinos y extranjeros que somos, porque no somos de este mundo. La herencia que nos ha tocado es ese llamado de conocerlo más a Él. Y Él es nuestro tesoro, Él es nuestra riqueza. Las cuales las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Verso 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder? ¿Ven que todo gira en torno a Él? Para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, puesto sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío y sobre todo nombre, que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. El Señor es la cabeza de la iglesia, hermanos. No somos un pueblo que solamente somos un cuerpo sin cabeza. Tenemos a un Cristo que vive y que reina por los siglos de los siglos y está sentado en el trono, y se le ha dado un nombre sobre todo nombre, y nuestro llamado, nuestra herencia es conocer su grandeza, conocer su poder, conociendo que Él resucitó de entre los muertos y que está y ascendió hasta los lugares celestiales y está sobre todo principado. Y puede decirlo conmigo: está sobre mí. Yo soy nada, Él es todo. Yo voy a pasar, pero Él no va a pasar jamás, porque Él es aquel que todo lo llena en todos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Alumbra nuestros ojos, Señor. Alumbra nuestro entendimiento, Señor, para poder anhelarte, así como lo anhelaban los profetas, Señor, de aquel entonces. Y gracias, Señor, porque en tu misericordia nos has escogido. Gracias, Señor, porque has dado dones a los hombres. Gracias, Señor, porque has dado ministerios para proclamar tu grandeza, tus virtudes. El ministerio no es para nosotros, es para Él y para su gloria. Gracias, Señor, porque este es un pueblo escogido, Señor. Gracias por lo que nos has concedido, pero principalmente gracias porque nos has concedido una mayor porción de ti mismo, Señor. Tú eres nuestra riqueza, Señor. Gracias. Tú eres nuestro tesoro, Señor. No buscamos grandezas para nosotros mismos, Señor. Tú eres nuestro todo, Jesús. Un pequeño remanente aquí, Señor, que proclama tu nombre, que conoce que tú estás sobre todo principado, que tú estás en el cielo, Señor, reinando, que tienes dominio sobre todo imperio, sobre toda criatura, sobre todo gobierno, Señor, sobre todo nombre que se nombra, Señor, sobre los ministerios, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque te ha placido revelarte a nosotros, Señor, mostrarte a nuestra vida, Señor. Somos una generación tan privilegiada, Señor, pero con tanto también desafío, con tanta también responsabilidad. Señor, mucho pueblo está perdido porque está perdido, no tiene el conocimiento de ti, Señor.
está perdido en un evangelio de prosperidad, está perdido en un evangelio distorsionado, está perdido. Pero no nosotros, Señor, nosotros te vemos y nos mantenemos así como Moisés, viendo al invisible, Señor. En ti está toda nuestra plenitud. Y gracias, Señor, porque no has dado a nada ni a nadie más la facultad de ser cabeza. Solo tú eres cabeza, Señor. Eso es un acto de misericordia, Señor, porque si hombre alguno pretende ser cabeza, es un desorden, es un caos. Cuando hombre alguno quiere gobernar y no deja que aquel que tiene todo el gobierno enseñoríe sobre su pueblo, es un caos. Pero no así, Señor, en este lugar. Solamente somos ovejas de tu prado, y gracias porque no somos ovejas perdidas. Tenemos ese pastor, ese pastor eterno que sabe cómo cuidarnos, que nos advierte y nos dice: en el mundo tendréis aflicción, por el solo hecho de que yo estoy en ti. Mira a ti. No es al que primeramente ignoran, no es al que primeramente rechazan, son los vituperios míos. Pero no le temas a eso, es una mayor proporción de mi poder, de mi fuerza. Es una mayor proporción de quién soy yo, dice el Señor. Gracias, Señor. Está sentado